Sean todos bendecidos, amigos y hermanos. Honramos al Señor por darnos este tiempo y esta oportunidad de estar juntos y compartir la palabra del Señor. Honra y gloria a nuestro bendito Señor por siempre, ¿no? Les invito a quienes puedan a abrir conmigo las Escrituras. Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Permítame repetir una vez más, por si alguno de mis amados hermanos, hermanitas, no tuviera claridad. Primera de Corintios, capítulo 9, leo desde el versículo 1 al versículo 11 en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en Cristo, en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Permítame repetir el versículo número 11, que es la pregunta que debemos respondernos hoy. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Amén, decimos al Señor. No hay ninguna duda, amados hermanos, no hay ninguna duda que todas las cosas en las que participamos tienen distintos niveles, distintas escalas de valores. Todo es así. Primero, toda cosa que hacemos y toda cosa que tenemos tiene un valor. En primer lugar, todo. Puede ser insignificante, puede ser una cosita de papel y eso tiene un valor. Sea pequeño, tiene valor. Puede ser, alguien puede usar un anillo costoso de diamante, hay gente que usa colgantes, lo que sea. Todo tiene valor. Pero porque todas las cosas tienen valor, entonces uno debe tener la capacidad, la gracia
Gracia que viene de Dios para asignar a las cosas de más valor el lugar que les corresponde. ¿Y cómo se asignan los valores? Las cosas que rápidamente se destruyen no pueden tener el mismo valor que las cosas que tienen mayor capacidad de duración. Si usted compra un lente que al tomarlo prontamente puede doblarse y puede afectarse, no puede ese lente tener el mismo valor de uno que es poquito más firme y que debe durar un tiempo mayor. Si usted compra un artefacto de una estructura plástica, no vale lo mismo que, estoy pensando en algunos de estos elementos que usan las amadas hermanas en la cocina, ¿no? Esto que usan para las ensaladas o para los fideos, no sé. Pero si uno toma una de estas cosas y la compra de un material plástico, eso no cuesta lo mismo que otra que es metálico y que tiene una durabilidad enorme. O sea, la duración, el tiempo de uso, todo eso le asigna a las cosas un mayor o menor valor según sea el caso. Espero que estemos de acuerdo en eso. Una casa, hermanos, una casa. Si alguien cuenta con recursos, ojalá entre nosotros, si alguien cuenta con recursos y puede comprarse una casa por 900 millones de pesos o por 1.500 millones de pesos en un sector apartado, es una gran casa, es un buen valor, bueno. Pero usted puede, permítame la exageración, pero puede tomar los billetes y ponerlo uno al lado del otro, y finalmente va a tener un montón de billetes. Y va a decir, bueno, aquí hay los 1.500 millones que me costó la casa. Es una cosa absolutamente cuantificable. El valor es alto, pero es un valor cuantificable, es un valor relativo. ¿Por qué? Porque toda casa en la que nosotros habitamos es una casa que se va a destruir en algún minuto. Es una casa temporal. Es una casa que me sirve, primero, mientras yo estoy vivo, en primer lugar. Una vez que ya muero, ¿de qué me sirve la casa? ¿Valga 100 millones o valga 1.500 millones? Se acabó, porque la vida se acabó. A eso asigne el otro riesgo, que puede ser una casa la mejor, la más grande. Sin embargo, se produce una explosión por alguna razón, cae un avión que justo iba pasando por allí, o se produce un temblor de estos enormes y finalmente la casa puede quedar muy dañada o finalmente destruida. Todo es temporal. Entonces la pregunta es, ¿cuál casa es la que tiene mayor valor? Y usted me va a decir aquella de los 1.500 millones porque tiene mejores materiales, porque tiene ubicación y más terreno que otra casa hecha con madera en un lugar más sencillo, más humilde. Y la comparación me parece correcta. Pero ahora me permito decirle, ¿y qué hay si usted y yo tuviésemos la posibilidad, que la tenemos por la palabra, la posibilidad de una casa eterna? ¿Qué hay si tenemos la posibilidad de una casa indestructible? ¿Qué hay si tenemos la posibilidad de una herencia? ¿Se acuerda de esa herencia? Que no se destruye, que no se marchita, ¿recuerda? Que no se contamina. ¿Qué vale más? Y nos damos cuenta entonces que los valores, aunque esta otra casa es una gran casa y vale, ya dijimos, una enorme cantidad de dinero, sin embargo, siempre es un dinero cuantificable. La herencia que tenemos con Dios nuestro Padre es una herencia eterna que costó un precio altísimo, imposible cuantificar.
¿Cómo podría usted o yo cuantificar lo que significó la vida de Cristo, el bendito Hijo de Dios? ¿Qué significó y cuánto significó el derramamiento de su sangre para que por esa sangre hayamos sido redimidos, comprados, para que pertenezcamos a Dios nuestro Padre, para que seamos sus hijos y para que como consecuencia tengamos herencia con Él en el reino de los cielos? ¿Cuál casa es mayor? ¿Cuál casa vale más? ¿Cuál casa nos conviene? En la porción que hemos leído hoy, el apóstol Pablo termina diciendo, hermanos, dice a los corintios, pero hoy a nosotros, hermanos, si nosotros, cuando habla de nosotros algunas veces, está hablando ministerialmente. Está hablando de los apóstoles, pero usted sabe que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, está hablando de los ministerios. Él dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Es la palabra del Señor, es la revelación de Cristo, es lo que tiene que ver con este proceso de vida nueva, este nuevo nacimiento, esta formación como hijos y la esperanza de vida eterna con Él en el reino de los cielos. Eso es lo espiritual, no es otra cosa. Lo espiritual no es hablar de un grupo, no es hablar del gran templo, o más grande o más chico, no es del que estamos a punto de construir, no es del que pueda estar terminado. Todo eso es hermoso, es una bendición. Desde ya damos gloria y honramos al Señor por lo que Él próximamente nos va a dar y hoy ya nos está dando en su gracia. Honramos al Señor. Pero todo eso es un medio y todo eso es temporal. Lo hemos dicho ya reiteradamente, la verdadera casa, la verdadera iglesia del Señor, por lo tanto la verdadera familia del Señor, somos usted y por misericordia también yo. Entonces lo espiritual tiene que ver con lo eterno, lo espiritual tiene que ver con Dios el Padre, con su eterno gobierno entregado a Cristo, su amado Hijo, para que Él tenga autoridad sobre todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero lo espiritual tiene que ver con que se nos ha revelado por la palabra de Dios, que Dios siendo Dios es también nuestro Padre. Y Jesucristo siendo el Señor es también nuestro hermano mayor. ¡Aleluya! Entonces somos familia. Y en esa relación de familia es que dirá Pablo a los romanos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, el bendito Hijo de Dios. Ahora bien, si un grupo de personas que han venido a Cristo, el Señor les ha salvado, ahora somos hijos de Dios, el Señor nos ha hecho su familia, bendito sea. Si este grupo de personas, este grupo de hermanos entonces, han recibido la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio, han sido enseñados y formados en lo espiritual. Pablo dice, hermanos, si ustedes han recibido por gracia de Dios en un trabajo ministerial, han recibido lo espiritual. Y el que les ha enseñado, el que les ha formado, el que ha tratado con ustedes, el que les ha atendido, recibiera de ustedes lo material. ¿Es gran cosa? Eso es lo que está preguntando. Y es interesante, hermanos. Es interesante, pero es terrible la situación del apóstol, pues. De verdad lo encuentro tremendo. Mire lo que dice, por ejemplo, en el versículo número 3, 1 Corintios 9. Mire lo que dice el verso 3. Contra los que me... Así dice, contra los que me acusan. ¿Sabe de qué cosa acusaban a Pablo? De que no era apóstol. De que él no había estado físicamente con el Señor Jesucristo y por lo tanto no lo conocía, no lo había visto. Y si no era apóstol, entonces no correspondía que las iglesias, incluso aquellas que él había establecido, no correspondía que las iglesias lo reconocieran y lo apoyaran y lo bendijeran en las cosas que corresponde que una iglesia bendiga a sus ministros.
Por mandamiento del Señor deben hacerlo. Los hermanos deben hacerlo. Y no solo porque hay que sustentar y cubrir o bendecir al ministro, no solo por eso, sino porque el hermano o la hermana que no aprende a dar al Dios, al Señor, el hermano o la hermana que no abre sus manos para el Señor, nunca recibirá bendición de Dios. Alguno puede alcanzar, si tiene una actitud egoísta, alguno puede alcanzar una posición económica buena, pero nunca será bendecido, porque la bendición no se mide por la tenencia de bienes materiales. La bendición tiene que ver con la esperanza, la convicción profunda, segura de que somos herederos de la verdadera casa y que estaremos eternamente con Cristo nuestro Señor y con Dios nuestro amado Padre. Esa es la bendición. Pero para conseguir aquello tenemos que tomar el modelo de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo va a decir, veamos lo de Jesucristo. Dice, tomemos el ejemplo de él, que siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros, dice él, seamos enriquecidos. O sea, él se dio absolutamente. Ese es el punto. Entonces, el apóstol va a manifestar aquí cuál es su conducta, cuál es su forma, cuál es su manera de trabajar. En forma muy breve, hermanos, aquí mismo en el capítulo 9, va a decir, por ejemplo, versículo 19, si me puede acompañar, 1 Corintios 9, 19. Por lo cual dice, hablando de su desempeño, perdón, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Siendo libre, quise estar sujeto a formas, a normas, a la instrucción apostólica que venía de Jerusalén. Verso 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, dice. Sin embargo, me he hecho como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. O sea, yo me he dado de esa manera. Entonces la pregunta es, capítulo 9, verso 1. Entonces dice, después de este desempeño, después de este trabajo, dice, ¿no soy apóstol? Yo no soy apóstol. Pregunta, ¿no soy libre? O sea, ¿no tengo capacidad para decidir algunas cosas? Dice él, yo no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Yo no he visto a Jesús. Debo aquí hacer un pequeño paréntesis y mostrar dos cosas, si usted me acompaña. Hechos, capítulo 1, por favor. Hechos en el capítulo 1. Cuando llegó el momento de reemplazar a Judas Iscariote, que había vendido al Señor por miserables 30 monedas, 30 piezas de plata, y finalmente terminó suicidándose. Entonces era necesario reemplazarlo. Los discípulos, bajo la dirección de Pedro, de hecho luego vamos a ver que el apóstol pone a Cefas, que es Pedro, ¿no? Pone a Cefas aparte en una lista que hace. En el capítulo 1 entonces, veamos un poquito del verso 16. Sé que no tengo mucho tiempo, pero juzgo que usted debe tener esta información. Verso 16. Habla Pedro. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, dice Pedro, y tenía parte en este ministerio. Hablando de Judas, pues con el salario de su iniquidad, de su pecado, adquirió un campo. Dice, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Se suicidó, se colgó de un árbol. Pues bien, verso 20.
como está escrito, dice en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y, aquí está la instrucción, tome otro su oficio, tome otro su oficio. Verso 21, es necesario pues que, de estos hombres que han estado junto con nosotros. Al final del versículo 15, por favor, al final del versículo 15, dice, y los reunidos eran como 120 en número. Verso 21, es necesario porque de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué demandaban? ¿Qué demandaban los apóstoles para el reemplazante de Judas? Para que fuera llamado y considerado apóstol. Que hubiera estado desde el día en que el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan en el Jordán, hubiera estado presente siempre, escuchándole, estando frente a él, y hubiera visto cuando el Señor fue muerto, crucificado, pero sepultado, y cómo el Padre le levanta de entre los muertos. Pero también haya estado entonces cuando el Señor se aparece a ellos y finalmente es llevado arriba. Todo aquello era un requerimiento para nombrar al sucesor de Judas Iscariote. De hecho, nombraron, ¿no?, a Justo, ¿no? Perdón. Verso 23, señalaron a dos, a José llamado Barsabás, este es el que tenía el sobrenombre Justo, y a Matías. Finalmente Matías fue el que recibió la condición de apóstol del Señor, Matías. El apóstol Pablo dice, yo no soy apóstol. ¿Y por qué no soy apóstol? Porque no he visto, dice él, yo no he visto a Jesús el Señor. Y necesariamente allí no lo vamos a examinar en detalle porque no podemos hoy. Pero uno va a Hechos capítulo 9, usted lo sabe. Hechos capítulo 9, Pablo va próximo a entrar al lugar de Damasco. Y allí le aparece el Señor y trata con él personalmente. Y el Señor Jesucristo le dice, porque Pablo pregunta, ¿y quién eres, Señor? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo dice, Señor, ¿y quién eres? ¿Y qué debo hacer? Dime. Y el Señor le da instrucción. ¿Y qué hace Pablo? Obedece a la instrucción y va a Damasco y es atendido por Ananías y finalmente empieza prontamente a predicar y a anunciar que él ha visto al Señor. ¡Aleluya! Que el Señor le ha aparecido. Porque la fe no tiene que ver con lo que físicamente se ve, sino con aquello que se espera. Y con lo que todavía no se ha visto. Eso es fe. Y con fe es que se agrada a Dios. Es sin fe, usted sabe, no se puede. Entonces Pablo dice, y a mí me dicen que yo no he visto al Señor, dice. Y a mí me dicen que yo no soy apóstol. Bueno, para los que me acusan, quiero decirles todo esto. Pero lo primero que dice, dice, bueno, si para otros no soy apóstol, yo lo acepto. Otros dirán que yo no soy apóstol, está bien, dice. Pero cuidado, dice, que ustedes no reconozcan mi trabajo. Verso 2, usted lo vio. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Mire por favor aquí en 1 Corintios capítulo 4, versículos 14 y 15. No escribo esto, dice el verso 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hijos míos amados. Porque, dice el verso 15, aunque tengáis 10.000 ayos. Usted sabe que los ayos son los que tomaban al niño pequeño de la mano y lo llevaban al que le iba a enseñar, ¿no? Aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo,
no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo les di la vida, yo les di la palabra, yo puse en ustedes la palabra del Evangelio, yo puse en ustedes por la palabra la fe de Cristo en su vida. Y si hoy tienen esperanza es por la palabra que yo he puesto en sus corazones, dice el apóstol Pablo. Entonces para ustedes podrían no ser apóstol, dice él. Aleluya. Entonces, como uno de los problemas que aparece allí es el tema del dinero, finalmente, cómo se va a manifestar la iglesia respecto del apóstol o del ministro del Señor. Entonces, lo primero que habría que considerar, si reconozco que el Señor ha puesto una paternidad espiritual para enseñar, para guiar, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia. Si el Señor ha permitido que la palabra, la vida, el alimento del cielo venga a través de un obrero de Dios que tendría esa paternidad espiritual. Entonces lo primero es, ¿hay mandamiento o no hay? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Hay mandamiento o no hay mandamiento? Primera cosa. Segunda cosa, ¿qué dice el apóstol? A ver, dice, conversemos algo. ¿Quién trabaja y no recibe por lo que trabaja, por lo que hace? ¿Quién no recibe remuneración? A ver, ¿por qué no me explican? Dice. Versículo número 7. ¿Quién dice? Fue jamás soldado a sus propias expensas. ¿Cómo va a inscribirse en el ejército y pagarse con su propio dinero un sueldo? ¿Quién? ¿Dónde ocurre eso? Dice Pablo. Díganmelo, ¿dónde? ¿Quién planta viña y no come su fruto? Por favor, díganme, ¿quién hace eso? Trabaja, se esfuerza, que provoca que la viña tenga resultados, crezca, se manifieste, la poda, la trabaja, le echa agua. Y cuando tiene un fruto precioso y exquisito, ¿se le prohíbe acaso a ese hombre tomar del fruto de su viña? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Es que, ¿verdad que es bien lógico lo que dice el apóstol? ¿Verdad que tiene tanto sentido? Sin embargo, cuando se habla de algún reconocimiento a un ministro del Señor, ¿qué es lo que está planteando Pablo? Sin embargo, cuando se habla de la contribución que la congregación debe hacer por causa de quienes ministran y quienes presiden en la gracia de Dios, empieza a levantarse una serie de comentarios, algunos aún dentro de la iglesia. De hecho, hay hermanos en todas las congregaciones, hermanos, en todas. Lamento no poder decir conozco una congregación que es distinta. En todas las congregaciones hay un porcentaje de hermanos que viven años, comen años, se alimentan años. Cuando necesitan, corre a buscar paternidad espiritual para que el Espíritu de Dios trabaje en su vida y sean bendecidos. Pero por muchos años, y a veces se mueren sin reconocer la paternidad espiritual y sin honrar esa paternidad y sin contribuir con los medios que tienen para que aquel que les alimenta, que pone en su alma lo espiritual, sea bendecido con un poco de lo material. Le digo, en todas las congregaciones, hermanos. Eso tiene un nombre que es feo, yo no lo voy a decir. Pero bueno sería que el Espíritu Santo hoy tratara con todos nosotros, hoy tratara con nosotros. Porque no un pastor del campo, de la montaña, no cría ovejas para andarle comprando la leche al vecino, pues. La leche la saca de su oveja, ¿o no? Y si tiene que prepararse una chaqueta para el invierno, no va al mall a comprársela. Pues si tiene ovejas y tiene quien le teja, va a tomar de la lana de esas ovejas. ¿No le parece absolutamente lógico? Entonces, ¿qué dice el apóstol? A ver, dice, ya, ok, no me crean a mí, dice, no me crean a mí, muy bien. ¿Por qué no vamos a la ley? ¿Por qué no vamos a la palabra del Señor? ¿Y qué va a decir el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4? Literalmente, hermanos, quiero exhortarle a que lo vea conmigo. La frase de allá es la misma que tenemos acá, pero necesito que la lea porque quiero que observe algo. En el capítulo 25 de Deuteronomio,
La instrucción, perdón, la instrucción del Señor tiene que ver con otras cuestiones. Está hablando de que no se puede castigar a alguien con más de 40 azotes, por ejemplo. Está hablando de cuando en la familia los hombres, varones, alguno tuviera una mujer y no dejara descendencia, su hermano tiene responsabilidad de cubrir a su hermano en eso y tomar a la mujer para él, etcétera, etcétera. Sin embargo, en todo un desarrollo muy hermoso que hay aquí, introduce una frase, simplemente el verso 4 dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Pablo dice, ¿esto lo dice porque el Señor ama mucho a los bueyes? Si la respuesta es sí, entonces tendríamos que decir que Dios hace diferencia con los animales que Él creó. Entonces, como que ama más a los bueyes, porque no está dando ninguna instrucción respecto a los otros animales. Y los otros también trabajan. Hay muchos que también trabajan. Entonces dice, ¿esto lo dice porque el Señor ama mucho a los bueyes? ¿Habla a causa del buey? ¿O dice, lo dijo el Señor enteramente por nosotros? Y se refiere a los ministros. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y dice, pues por nosotros se escribió. Porque el que trabaja, el que predica, el que enseña, el que preside, el que atiende, el que cuida, el que vigila, el que bendice, dice, porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Con esperanza de recibir el fruto. Pablo va a decir un poco más adelante, va a decir, quiero que sepan que no es que yo tenga ninguna necesidad, quiero que lo sepan. No hablo como quien tiene necesidad porque sé vivir con poco, sé vivir con poquito. Ustedes saben que él trabajaba, él se encontró con unos hermanos, Aquila y Priscila, que ellos fabricaban carpas y Pablo conocía el oficio. Podemos leerlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Pablo se unió a ellos, hizo amistad cercana con ellos y Pablo trabajaba con ellos en la fabricación de carpas, de tiendas. Entonces lo que Pablo dice es, hermano, no estoy hablando esto porque yo tenga alguna necesidad. No estoy hablando esto porque necesito que me mande un regalito, que me mande... No, dice que por gracia de Dios algunos entendemos que no nos alimenta. Lo digo con mucha humildad, hermanos. No lo vaya a tomar como una cosa ofensiva. Pero hay quienes entendemos que nunca nos alimentan los hermanos. No nos visten los hermanos. No nos permiten tener una casa medianamente cómoda los hermanos. No, hermano. De hecho, si algún hermano alguna vez sintiera o entendiera que tiene que aportar una ofrenda o pagar sus diezmos como es mandamiento del Señor hacerlo, o traer su primicia, pero en su mente tuviera eso, le voy a llevar esto al pastor, pobrecito, que sí, lo voy a llevar esto, porque si no el pastor así como que no va a comer. Si alguien tuviera algo de eso en su mente, le ruego en el Señor, nunca lo haga. No importa la congregación que usted asista, no importa cuál sea su pastor. Si eso está en su mente, no lo haga. Nunca será bendecido. Es igual que si no hace nada. Si algo trae al Señor, si trae sus diezmos, si trae su primicia, si ofrenda al Señor, tiene que hacerlo con ese entendimiento. El Señor me ha dado todo. Ha sido tan hermoso, hermanos, vivir días recién pasados. Hubo que llamar a algunos hermanos para establecerle un planteamiento, un requerimiento. Y no era fácil, era un compromiso fuerte. Y fue tan hermoso hablar con cada uno de los hermanos. Y cuando se le dijo, hermano, mire, la iglesia tiene esta necesidad. No sé si podría. Porque sé que lo que se está planteando no es fácil. ¿Sabe lo que dijo? De 10 hermanos, ¿sabe lo que 9 dijeron? ¿Sabe lo que 9 dijeron? Pastor, dijeron. El Señor me ha dado todo lo que tengo. Nada lo he conseguido por mí. ¿Cómo yo le voy a negar al Señor una pequeña cosa que me está pidiendo? Eso es entender, hermanos. Eso es entender. Cuando uno es siervo del Señor.
Y cuando por gracia de Dios ha recibido lo espiritual, entonces Pablo termina diciendo, si nosotros hemos puesto en ustedes lo espiritual, lo eterno, lo que no acaba, es gran cosa recibir un poco de cada uno, de lo material, y de esa manera ser también bendecidos. Uno podría hacer tantas figuras, hermanos. Uno podría preguntarse, con el respeto que corresponde, ¿de qué viven los médicos? ¿Acaso no le cobran a cada paciente que atienden? Entonces, ¿no viven de los pacientes? ¿De qué viven los psicólogos? ¿No le cobran a la gente por el tratamiento? ¿De qué vive el ganadero? ¿De qué vive el hombre que hace muebles? ¿Acaso no vende lo que hace y a cambio de eso come, vive, tiene casa? ¿Por qué un ministro del Señor tendría que vivir en miserias? Nos faltan los comentarios cuando el ministro del Señor cambia de terno, ni le digo cuando cambia de auto. Hasta bromas con un doble sentido se hacen. Así como, es que es obrero del Señor nomás, pues pastor nomás. Entonces, ¿cómo? Clamo al Espíritu del Señor que bendiga a la iglesia. Clamo al Espíritu del Señor que provoque luz. No hablo solo de casa de Dios, hablo de la iglesia del Señor. Hablo de todo hermano que en cualquier lugar de este país o en otros lugares esté recibiendo la palabra del Señor. Si alguien ha puesto en tu alma, amado hermano, si alguien ha puesto en tu alma la palabra de Dios y por esa palabra has sido bendecido y por esa palabra hay esperanza en tu vida de vida eterna, tienes una deuda con el instrumento que el Señor usó para que por él y a través de él tu vida sea cambiada. No hay duda, la deuda es con el Señor. Él pagó el precio. Sí, pero si Él pone a alguien frente a ti para que te traiga a Cristo, debes aprender a reconocer el amor de Dios y la entrega de aquel que ha extendido la mano para apoyarte y darte la bendición que necesitabas. Deseo bendiciones para todos, hermanos. Que la paz de Dios esté en sus vidas. Que el Espíritu del Señor les gobierne. Un gran abrazo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén al Señor.